En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 18 de abril del 2021, tercer domingo de Pascua. Mis queridos hermanos, el Evangelio de este domingo podríamos titularlo Emaús, ida y vuelta. Dice así: aquel mismo día, el día de la resurrección, 2 discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, que distaba unas 7 millas de Jerusalén, y conversaban de todo lo que había pasado. Y mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos eran incapaces de reconocerle. Y él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais de camino? Se detuvieron con aire de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿solo tú eres tan forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han pasado estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Le contestaron: todo lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta potente en obras y en palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo han condenado a muerte y lo han crucificado. Nosotros esperábamos que fuera él quien liberase a Israel, pero con todas esas cosas ya han pasado 3 días desde que todo eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y no habiendo hallado su cuerpo, han venido diciendo que habían tenido una visión de ángeles que decían que él vive. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no le han visto. Y él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todo eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó todo lo que sobre él había en todas las Escrituras. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, él hizo ademán de ir más lejos, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y él entró a quedarse con ellos. Y cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de sus ojos. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía acaso nuestro corazón dentro de nosotros mientras conversaba con nosotros durante el camino cuando nos explicaba las Escrituras? Y sin perder un instante regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: de verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado por el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cada frase del relato merecería una reflexión que nunca acabaría. Esta vez somos nosotros los 2 discípulos de Emaús, que después de la tragedia de la muerte de su maestro se iban con el peso de su tristeza. Sus esperanzas humanas se habían derrumbado. Dicen: nosotros esperábamos que fuera él quien liberase a Israel. Así como se habían desvanecido en su mente las palabras de la Escritura que habrían debido alimentar su fe, igualmente para nosotros resulta fuera de nuestra lógica la conexión del sufrimiento con la gloria, de la cruz con la resurrección,
de la pasión con el reino. Dice el Señor, ¿no hacía falta que el Cristo padeciera todo eso para entrar así en su gloria? Y los apóstoles dijeron más tarde, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Mientras que nosotros quisiéramos que todo fuera fácil, entrar en el reino de Dios silbando, chiflando, pero como eso no es posible, caemos entonces en la reacción opuesta, considerar que el reino de Dios, vivir en su voluntad, sea una quimera imposible. ¿Cuántas veces también nosotros hemos podido sentir un vacío de Dios, una desilusión, y algunos llegan incluso a echar la culpa de sus fracasos y de sus sufrimientos a Dios? Si no hubiera habido el pecado, no habría existido el dolor y la muerte. Si Dios no hubiera amado a su criatura infiel e ingrata, no habría sufrido. Ese es el riesgo del amor. Si Jesucristo hubiera sido grande solamente en el poder de sus milagros y en la sabiduría de sus palabras, profeta potente en obras y palabras, esa era la idea que de él se habían hecho sus discípulos, no habría sufrido, el mal no lo habría por el momento vencido, no habría permitido su pasión. Pero los discípulos no comprendían entonces, ni nosotros todavía, que la más grande potencia y sabiduría de Dios es la de su amor, y su amor Jesús lo representa con la cruz, mientras que ahora el pensamiento superficial y mundano suele indicar el amor con corazoncitos. Nosotros quisiéramos saltar directamente de la última cena a la resurrección, o más aún saltar del domingo de Ramos al domingo de Pascua. También Jesús habría podido y sabido hacerlo, pero su amor dijo no. Su amor quiso el Viernes Santo, prolongado en el sábado Santo. Pedro, en otra ocasión, cuando Jesús anunció por primera vez su pasión, le dijo, «No quiera Dios, Señor, eso no te sucederá». Y Jesús le respondió como un rayo, «Apártate de mí, Satanás, tú me escandalizas, porque no piensas como Dios, sino como los hombres». El pobre Pedro quería salvar a Jesús del sufrimiento y de la cruz, mientras que Jesús quería exactamente lo contrario, salvar a Pedro y a todos nosotros mediante la cruz. Por eso en la pasión Pedro dijo y juró, «No conozco a ese hombre», porque de verdad no le reconocía, todavía no lo conocía. Así también nosotros somos, como dijo el Señor, insensatos y tardos de corazón para creer en la palabra de los profetas. Cuando no sabemos conectar el sufrir con el amor, la cruz con la resurrección, la pasión con el reino como condición indispensable. Por eso también nosotros nos detenemos con tristeza y no sabemos reconocer a Jesús, que en esos momentos más que nunca está ahí con nosotros. Debemos escucharlo para que también a nosotros sus palabras hagan que nuestro corazón arda en nosotros, y entonces lo reconoceremos por su amor inconfundible, por el modo único de compartirlo con nosotros. Y hago una aclaración como paréntesis. Aquellos dos discípulos que no eran apóstoles no sabían aún nada de la Eucaristía, no habían estado presentes en la última cena, y por eso las palabras «tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio» indican más bien un gesto familiar e inconfundible de Jesús con sus discípulos, como un padre con sus hijos, mientras que la expresión «la fracción del pan» tenía el significado de celebrar la Eucaristía, y es una frase técnica posterior. El hecho
es que con ese gesto de Jesús se les abrieron los ojos y le reconocieron. En un instante también ellos pasaron de la muerte a la vida. Fue como una resurrección para ellos, y casi volando hicieron el camino de vuelta. Por la gran alegría y la necesidad de compartirla y dar a los demás la gran noticia. Es imposible encontrar de verdad al Señor y no volvernos contagiosos de Él al mismo tiempo que transforma nuestra vida. Es como dice el Salmo 125, el que siembra con lágrimas cosechará con júbilo. Al ir va llorando, echando a la tierra la semilla, pero al volver vuelve con júbilo trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.